Warren Buffett, el mejor inversor de la actualidad y también de la historia, sorprendió al mundo con su venta masiva de acciones de Apple, un movimiento que nadie en el mercado se esperaba. Teniendo estas mismas acciones el peso que tenían en la cartera de Warren Buffett, del oráculo de Omaha, ha sido toda una conmoción para el mercado ver cómo daba una venta tan agresiva de acciones de Apple. En el vídeo de hoy aprovecharemos que mediante el documento 13F, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, daba el reporte e informaba de su actualización de cartera del segundo trimestre de 2024, la actualización más reciente que tenemos, puesto que para tener la del tercer trimestre de 2024 tendríamos que esperar lógicamente a que terminase, por lo que esta es la más nueva. Vamos a analizar la cartera de Warren Buffett del segundo trimestre de 2024, ya entregada ante la SEC, ante el regulador americano, y analizaremos todas las ventas, compras y las posiciones que ha mantenido sin cambios. Vamos a por ello. Vale, ya estamos por aquí y no os asustéis porque veáis una pantalla en la que no entendáis muchas cosas. Yo lo primero de todo, las plataformas que uso para ver estos datos de las carteras entregadas mediante el documento 13F al regulador americano son las páginas web de Dataroma y de Whale Wisdom, Dataroma o Dataroma como lo pronunciéis cada uno, pero sobre todo utilizo un poquito más Whale Wisdom porque nos da una información un poquito más detallada de compras y ventas. La propia página web de Whale Wisdom es la que estáis viendo ahora, y también aprovecho para dejaros por aquí cómo se escribe Whale Wisdom por si alguno quiere buscarlo por su propia cuenta. Y aquí ya estamos empezando a ver algunos cambios en la cartera de Warren Buffett, pero sin adelantarnos, vamos ya con los valores que sigue teniendo en cartera. Como vemos, entregado el documento 13F al regulador americano, a la SEC, vemos por aquí las posiciones que tiene Warren Buffett actualmente en cartera. Llamando mucho la atención, efectivamente, esta reducción de un 49,33% de su posición en Apple. Ha vendido un 49,33%, efectivamente, como estoy señalando aquí con el ratón, ojo, de la totalidad del momento cúspide en el que más acciones ha tenido de Apple. Veíamos en un primer momento que compraba un paquete de acciones muy grande de esta misma empresa y que luego con el tiempo, pasando los trimestres, iba haciendo pequeñas compras, incluso aumentando la ponderación de este valor en su cartera. Pero ahora por último hemos visto que efectivamente cuando hay que ser cauteloso, el mismo Warren Buffett es un ejemplo perfecto de serlo, pero cuando se vienen tiempos difíciles y toca ejecutar ventas agresivas, vemos en este inversor precisamente una de las figuras más agresivas del mercado, deshaciéndose nada más y nada menos que del 49,33% de las acciones de Apple que tiene, con respecto al momento en el que más acciones ha tenido. Por tanto, pasaría en su momento de estar en su cartera teniendo una ponderación de un 53% y no de más, no de por ejemplo un 60 o un 61% más, porque también había valores que se revalorizaban mucho en su cartera y le hacían contrapeso a esta ponderación de Apple. La ponderación es el peso que tiene un valor en una cartera o que tiene un valor en una bolsa en concreto, pero por aquí también seguimos viendo ventas y compras más que interesantes. Por ejemplo, en la quinta posición que ocupa ahora el valor de Chevron, de un 6,72% y con aumentos significativos, comprando más acciones de Occidental Petroleum que las que vendía de Chevron y ocupando esta segunda empresa energética, esta segunda empresa petrolera, la sexta posición en su cartera. Esta empresa del sector de las finanzas, que es Chubb Limited, ocupa ahora el noveno puesto en la cartera de Warren Buffett con nada más y nada menos que un 2,5%, que en porcentaje puede parecer poco, pero no os olvidéis que la cartera de inversiones de Berkshire Hathaway es enormísima, por lo que tener un 2,5% de toda la cartera de esta empresa es una auténtica salvajada, como veis por aquí, aumentando un 4,28% de la posición que ya tenía en esta empresa con la compra de 1.109.944 acciones. Antes de ir con compras y con ventas que se destaquen más, en las que directamente Warren Buffett haya salido totalmente de esa acción o que la haya comprado nueva, ya que tienen un porcentaje de peso menor en la cartera, primero, si os parece, vamos a ver las posiciones más grandes que el mismo Warren Buffett tiene en la cartera de Berkshire Hathaway. En primera posición, la reina como siempre, Apple, ocupando a día de hoy un 30,52% después de esta venta masiva que veíamos. Actualmente, el oráculo de Omaha, el mejor inversor de la historia de la humanidad, tiene 400 millones de acciones de Apple con una valoración de mercado de 84 billions, lo que los angloparlantes llaman billions, lo que nosotros diríamos 1.000 millones, que no es lo mismo billions que los billones de los hispanohablantes. Por eso digo que tienen 84.248 millones de dólares de valor estas 400 millones de acciones de Apple. Simplemente es multiplicar el número de acciones por el precio de mercado actual. El porcentaje de propiedad de la empresa de Apple que Warren Buffett tiene actualmente es de un 2,45%, que vuelvo y repito, puede parecer al igual que antes un porcentaje no tan alto, pero recordad que estamos hablando de un 2,45% de la empresa más valiosa del mundo, lo que es una auténtica locura. Solo superado por unos poquitos fondos, gestoras de fondos en concreto,
gestoras de activos como es el caso de BlackRock y Vanguard. Seguramente también estará por ahí Fidelity, Amundi, State Street, seguramente también los superarán, si no Citigroup, uno de estos. Pero justo detrás estaría Berkshire Hathaway. Qué locura tener la propiedad de un 2,45% de la empresa. Luego vendrían, que estos son posiciones que están intactas de momento, vemos que no experimentan cambios, en las que ya Warren Buffett sí que tiene una propiedad muy grande, que es directamente en el banco Bank of America y en la empresa de tarjetas de crédito American Express. No os olvidéis también que sobre todo Warren Buffett, y esto es una cosa que quería explicar con su cartera, Warren Buffett más que otra cosa realmente siempre ha sido un banquero. Ante todo un banquero. La gente lo tiene como el mejor inversor del mundo. Efectivamente yo también, yo muy probablemente sea una de las personas que más lo admira en el mundo. Pero precisamente fruto de esta admiración me he molestado en investigar durante años a este inversor, y realmente lo primero que tenéis que saber sobre Warren Buffett es que durante su carrera ha sido más que nada un banquero. Lo que hace Warren Buffett es invertir en ciclos económicos. Ciclo de consumo, Coca-Cola. Vemos que la gente va a tirar mucho de deuda, mucho de tarjetas de crédito, aumento mi peso en los bancos, en financieras, en empresas de tarjetas de débito y de crédito, como vemos en los casos de aquella famosa Wells Fargo que ya en su momento perdió muchísimo peso en la cartera de Warren Buffett. Ahora revisaremos también, que no hemos más que empezado el vídeo, si se ha salido totalmente de esta empresa. Ya son muchos valores, muchas acciones y muchas carteras. Me tenéis que perdonar que no me los sé todos al 100%, aunque sí muchísimos. Como vemos también con Bank of America, con American Express, realmente las posiciones más grandes, evidentemente, y ahora nos vamos con otra protagonista que es Coca-Cola, pero no me quiero adelantar, las posiciones junto con Coca-Cola que más tiempo llevan en la cartera de Warren Buffett, más que nada son entidades bancarias, son empresas o bien del sector bancario que tienen que ver con la deuda, con dar préstamos, porque no os olvidéis que con las tarjetas de crédito gastas el dinero de una entidad. Más que nada a lo largo de su carrera, Warren Buffett ha sido un banquero, sobre todo un banquero. Y luego ya sí, evidentemente Coca-Cola nos aparece como cuarto valor en su cartera por encima de las empresas petroleras. El mismo Warren Buffett efectivamente es el primero que ha dicho que nunca venderá sus acciones de Coca-Cola. Realmente hay dos motivos detrás por los que tiene lógica esta frase, y que evidentemente si el oráculo de Omaha así nos lo hace saber, evidentemente que es porque lo ha pensado muchísimo. Hay dos motivos: uno, porque los puede dejar de herencia; dos, en realidad hay como tres motivos. El segundo, evidentemente, porque por el camino te va dando un montón de dinero que te entra como flujos netos de caja debido al dividendo de estas empresas, aunque realmente cuando te dan un dividendo no te dan nada, porque el dividendo se descuenta automáticamente de la acción, y lo que te dan en dividendo el broker quiere un poquito y Hacienda quiere un pocazo. O sea que realmente cuando te dan un dividendo no te dan nada. Si una empresa vale 80 euros, reparte 4 euros de dividendo, descuenta el mercado automáticamente el dividendo del precio de la acción, ahora la acción por tanto pasa a valer 76, tienes 4 euros en dividendo, pero el broker quiere 20 céntimos de estos 4 euros y Hacienda quiere como 1,20 €. O sea que antes tenías 80 euros sin que se repartiese dividendo y a día de hoy tienes 78,60. O sea que realmente ya no solo es que un dividendo no te dé nada, sino que encima te quita dinero. Cuando una empresa busca crecer no reparte dividendo, por eso Warren Buffett tiene preferencia por comprar acciones que no repartan dividendos. Y sin embargo, cuando una empresa paga dividendos, que ya sea lo que me vais a ir todos, que es que Apple y Coca-Cola sí reparten dividendo, un momento, ya lo explico. Cuando una empresa reparte dividendos es porque considera que ya va siendo hora para sus inversores de recoger el dinero que se ha hecho con el negocio ya formado, ya hecho. Es verdad, y ahora voy a lo de Apple y Coca-Cola, que estas empresas reparten dividendos, sí, un momento. Pero si realmente, que es donde está la realidad y la explicación buena, si le preguntáis a Warren Buffett si él quiere que Coca-Cola y Apple repartan dividendos, diría que no, porque precisamente si el propio Warren Buffett, y aquí viene el tercer motivo por el que nunca venderá las acciones de Coca-Cola, si el propio Warren Buffett quisiera sacar el dinero, simplemente utiliza las acciones de Coca-Cola como colateral en un préstamo, como garantía, como aval, pignorando, ¿vale? Que pignorar significa poner tus activos como aval, como garantía en un préstamo, y normalmente la entidad bancaria te da el 50% del dinero que pones como aval. Si pone 1.000.000 de euros en acciones de Coca-Cola como aval, $1.000.000, el banco le prestaría $500.000. Desde el principio sabe que no va a pagar, el banco ya le deja claro que si baja la mitad el valor de las acciones, cierra el préstamo y se queda las acciones. Warren Buffett ya sabe desde el principio que no va a pagar y que la entidad financiera se queda las acciones. Así acaba de sacar mediante un préstamo y dándole las acciones a una entidad el dinero sin tener que tributar. Este es el tercer motivo por el que nunca vendería acciones de Coca-Cola, aún en el caso de necesitar liquidez. Pida un préstamo con la garantía de esas acciones de Coca-Cola y que se quede el banco las acciones y yo a cambio me quedo el dinero sin tributar. Luego ya sí veríamos por aquí debajo las petroleras. Con esto habríamos cubierto las 6 primeras posiciones de la cartera de Warren Buffett y vemos en esta séptima posición la empresa de Kraft Heinz o Kraft Heinz, como lo pronuncie cada uno, que es esta
esta empresa de salsas, tal cual, la del ketchup Heinz, ¿no? Que digamos que el ketchup es como el producto insignia de esta empresa. Otra empresa más de consumo. Y aprovecho que he citado Coca-Cola y Kraft Heinz para deciros ahora, para daros un pequeño comentario acerca de una lección más que daba Warren Buffett en una de sus intervenciones mediáticas, pero primero termino con la octava posición, que es tal cual como estáis viendo por aquí, Moody's, la agencia de calificación Moody's. Vale, no os olvidéis que agencias de calificación, hay 3 agencias de calificación que se reparten el 90% del negocio de las calificaciones de solvencia de las empresas, que son por este orden Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas 3 empresas se reparten el 90% del negocio de las calificaciones de solvencia para las empresas. Y no es ningún secreto, sobre todo para empresas que cotizan en el mercado financiero. Empresas cotizadas, más que nada. El comentario que os quería hacer acerca de los productos de consumo de las empresas de consumo de Warren Buffett es que junto con las entidades financieras, como os comentaba antes, Warren Buffett es más un banquero que otra cosa, su segundo perfil predilecto para comprar acciones, es lo que nos ha demostrado a lo largo de su carrera como inversor, es tal cual una empresa que saque un producto físico, que saque un bien. Los bancos están muy bien porque compran y venden dinero, piden prestado de sus clientes, de los fondos, de los depósitos de sus clientes, un dinero que pagan mediante cuentas remuneradas con un porcentaje de interés muy bajo y luego este dinero lo venden a empresas o particulares que piden préstamos y cobran un interés más alto. Esta diferencia entre el interés que pagan a sus clientes los que han realizado depósitos y el interés que le cobran a los que le han pedido préstamos al banco, esta diferencia de aquí es el beneficio del banco. Por eso se dice que un banco compra y vende dinero. Por el dinero que pide prestado, el dinero que compra paga un interés muy bajo, por el dinero que vende, que da prestado, cobra un interés muy alto y la diferencia es su beneficio. Una lección muy importante que enseñaba Warren Buffett a los inversores del mundo es que sobre todo tienes que invertir en activos reales, es decir, invertir en trabajo. Invertir en activos reales, invertir en trabajo son sinónimos, ¿vale? Ambas expresiones. Lamentablemente, y a pesar de que nos encontremos ante el rey de la inversión en mercados financieros, por lo que mucha gente podría pensar que Warren Buffett hace inversiones financieras, realmente lo que Warren Buffett hace son inversiones en activos reales. Es decir, haciéndome eco de sus propias palabras, te tienes que centrar en empresas que produzcan un bien para que puedas invertir en trabajo ya hecho. Porque a malas, aunque Coca-Cola cerrase hoy mismo, nada más que por el valor en activos que tiene y por las mercancías en reservas que tienen, dan salida esas latas de Coca-Cola para que se entienda. Y por ese valor en libros, por ese valor realizable de la empresa, se divide todo lo que se ha vendido en el cierre de la empresa entre el número de acciones y dependiendo del número de acciones que tengas, ya sabes lo que te van a dar. Mínimo siempre ante el cierre de la empresa te van a dar algo. Por lo que al invertir en trabajo, si la inversión te sale mal, sigues teniendo lo que se ha producido, el producto que se ha hecho. En cambio, cuando haces inversiones en activos financieros y no en activos reales, aunque no te des cuenta, lo que estás haciendo precisamente es invertir, y abriendo los oídos porque esta parte es muy importante, lo que estás haciendo al invertir en activos financieros y no en activos reales es invertir esperando a que algo ocurra. Estás esperando a que algo ocurra. Como no ocurra esa inversión en activos financieros, no te vale de nada. Ahora yéndonos precisamente con más acciones, como vemos una ponderación muy grande de empresas de energía y de consumo, ya sea consumo frecuente, consumo discrecional. El consumo discrecional es el que se hace, como bien da a entender el nombre, alguna vez puntual en el tiempo. Por ejemplo, comprar un coche es consumo discrecional. Tú no compras un coche todos los días, tú compras un coche una vez cada 8 años, una vez cada 15 años, cada 20. En cambio, comprar paquetes de arroz son productos de consumo, son bienes de consumo normales y corrientes. Los compras con bastante frecuencia. Vemos más acciones como Davita Healthcare, una farmacéutica, como Citigroup, la entidad financiera. Vemos más peso todavía en el sector de las finanzas. Productos de bienes de consumo como Kroger. Vemos VeriSign, una empresa de telecomunicaciones, la empresa Visa, la empresa de tarjetas de crédito, pero ya estos valores dejar claro que tienen un peso de menos de un 1% en la cartera de Warren Buffett. Vemos también Amazon, Mastercard, empresas que nos suenan a todos, de las más grandes del S&P 500, Liberty Sirius, otra empresa de comunicaciones, Nu Holdings, de las poquitas empresas que tienen el ámbito tecnológico Warren Buffett, Capital One, otro banco más, Aon y Ali Financial, estas 3 empresas seguidas que nos encontramos en su cartera del sector financiero, Charter Communications, T-Mobile y Formula One Group, más en sectores de comunicaciones y telecomunicaciones. Empresas que ha cerrado totalmente. Vale, nos vamos a una venta de una empresa muy conocida también como es Paramount Global, esta empresa de producción de productos audiovisuales, esta productora cinematográfica de películas, series, y Snowflake, otra de las empresas del sector tecnológico. Aquí hay que citar un par de cosas. La primera de todas, que vemos evidentemente cómo se reafirma el hecho de que Warren Buffett a lo largo de su carrera ha sido más un banquero que otra cosa, y segundo, un movimiento muy habitual en los inversores
inversores muy experimentados en el mercado financiero, que es en vistas a que vienen tiempos bastante tormentosos, vender los valores tecnológicos, porque son los que presentan una mayor volatilidad y por tanto también mayores caídas, son más sensibles a sucesos en el mercado, son los productos más volátiles, los valores tecnológicos, el sector más volátil de todos con diferencia, y por tanto vemos como inversores bastante experimentados, y es de esperar, ante una inminente crisis como la que se viene, la crisis de la deuda, sobre todo en Estados Unidos, es de esperar que caigan bastante o que te den muchos quebraderos de cabeza debido a su volatilidad. Respecto al peso del sector financiero en la propia cartera de Warren Buffett del oráculo de Omaha, hay que dejar claro que la deuda en Estados Unidos no tiene nada que ver con la deuda que podemos tener en Europa o que está en LATAM, porque la deuda en Estados Unidos es muchísimo más generosa, el crédito en Estados Unidos es muchísimo más grande. Tú en Estados Unidos puedes comprar una casa a tarjetazo limpio, puedes comprar una casa con una tarjeta de crédito. El crédito en Estados Unidos, la deuda en Estados Unidos es muchísimo más generosa, por ejemplo, que en España, en Alemania, en Reino Unido, en países de LATAM, en muchos países de Asia también. Sí que es verdad que no con todas las tarjetas de crédito puedes hacerlo, pero a poquito que ya empieces a tener una tarjeta de crédito que no sea de las últimas, a lo que puede tener acceso perfectamente el 40-50% de la población, que me parece muy poco, la verdad, tratándose del capitalismo de Estados Unidos y de la importancia que tiene el crédito en su economía, la deuda. Tú puedes comprar una casa, un coche a tarjetazo limpio con una tarjeta de crédito, sin llamar al banco ni nada, simplemente pones la tarjeta de crédito, en el datáfono metes el PIN y acabas de comprar una casa o acabas de comprar un coche con una tarjeta de crédito. En esta economía la deuda, el crédito tiene muchísimo más peso y protagonismo, es más fácil acceder a él, es mucho más generoso y por tanto más agresivo de lo que nos podemos encontrar en Europa o en LATAM. Esta crisis de la deuda, por tanto, va a afectar mucho a Estados Unidos. Vemos que aún así, sin ningún miedo, compraba el propio Warren Buffett, metía en su cartera como acciones nuevas, encontrándose acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto de la empresa Liberty Sirius XM Group, como veíamos antes, y teniendo ahora en posesión, atención, un 35,85% de la empresa más un 31,99% de la empresa, porque es la misma empresa, lo que ocurre que unas acciones son con derecho a voto y otras acciones son sin derecho a voto. Comprando, por tanto, el 60% de una empresa, lo que es una verdadera locura del sector de las comunicaciones. Aprovechando que en aras de una crisis, en vista de una crisis, la gente va a querer estar comunicada con sus seres queridos lo máximo posible, y ahí puede haber visto el propio Warren Buffett una posible oportunidad de negocio, y luego, como no, también comprando un valor del sector financiero como es Chubb Limited. Muchas reducciones en cartera, evidentemente, porque aunque haya que ser agresivos a la hora de comprar, también hay que ser bastante prudentes a la hora de tener valores en cartera y deshacernos de los que ya no los queramos por el motivo que sea, como es el caso de las ventas tan bestias de Apple y Chevron, de Capital One Financial Corp, T-Mobile, Louisiana Pacific, Liberty Media Corp y Floor & Decor Holdings, con bajadas tranquilamente de un 21%, de un 10%, de un 9,6%, de un 16,78%, ventas bastante grandes. Algunos de valores que estaban bastante abajo, que tenían poquito peso en la cartera de Warren Buffett, en el 20º puesto, el 26 al 28, alguno del 19, uno más lejano del 31, pero también valores nada más y nada menos que en el primer puesto de la cartera de Warren Buffett y del 5º puesto. Por último, simplemente aclarar que el propio Warren Buffett está en máximos históricos con Berkshire Hathaway en dinero que tiene en liquidez, en caja o equivalentes, ojo, cuidado, porque contabiliza como liquidez el dinero que una empresa tiene en caja, como el que tiene en banco, bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente vista, dólares o euros, los que seáis de la carrera de ADE, de economía, finanzas y contabilidad, comercio, todo esto os sonará, como también los valores que se tienen de deuda a corto plazo, como es el caso de Warren Buffett, que últimamente ha estado comprando con Berkshire Hathaway valores de la tesorería estadounidense, letras del tesoro de Estados Unidos, que es tal cual como las letras del tesoro aquí en España, no dejan de ser bonos a corto plazo, en máximos de los últimos 20 años de liquidez con Berkshire Hathaway. Evidentemente que no referimos en porcentaje, porque en cuantía absoluta ya sería tal cual estar en máximos de liquidez de toda la historia. Cuando digo máximos de 20 años me refiero a nivel relativo, en porcentaje con respecto al total de su cartera, claro está. Os traía por aquí también una infografía para que veáis la cantidad de caja que tiene a día de hoy Warren Buffett, 276.000 millones de dólares. No os olvidéis que esta B de billions para nosotros es lo que los hispanohablantes diríamos, está mal dicho así, pero es para que me entendáis, a thousand of millions, es decir, 1 millar de millones, 1.000 millones. Por eso está correcta la cifra que he dicho, 277.000 millones de dólares. Como os enseñaba, tal cual indiscutible, máximos históricos en cuantía absoluta, eso es indiscutible, y luego a nivel relativo, en base a la totalidad de su cartera de
de inversiones está en máximos de los últimos 20 años. Vale, ahora y antes de que cunda el pánico, tenía también que haceros una pequeña reflexión para que nadie se asuste. Simplemente la parte más importante de que Warren Buffett haya comprado bonos es precisamente la periodicidad del bono, es decir, que el bono sea a corto plazo. Esa es la parte más importante, más que el hecho de que sea un bono en sí. ¿Por qué? Porque mucho más preocupante habría sido, por ejemplo, que Warren Buffett se quedase solo en dólares, no comprase ningún tipo de instrumento de deuda y que hiciese ventas muchísimo más agresivas que las que ha hecho. Realmente no ha sido una hecatombe tan grande en su cartera, ni muchísimo menos. Ha sido simplemente que cuando uno tiene que ser decidido a vender, que lo sea, pero no es que todo se termina. Simplemente ha comprado bonos a corto plazo. Estos bonos a corto plazo, estas letras del Tesoro de Estados Unidos, no dejan de ser dólares que me compensen un poquito a la inflación. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos cómo Estados Unidos se puede estar financiando y tiene bonos muy atractivos a corto plazo hasta un 4,92% de rentabilidad a fecha de vencimiento, lo que lo hace un producto interesantísimo, lógicamente. Muchos inversores en renta fija se están cebando con esto, ojo que no es recomendación de inversión, y simplemente lo que quiere Warren Buffett es que le compense ahora que se queda en dólares, porque comprar letras del Tesoro no deja de ser me quedo en dólares, tengo dólares, pero me compensan un poquito a la inflación. Exactamente igual que comprar letras del Tesoro salvando las distancias entre España y Estados Unidos, lógicamente que Estados Unidos es mucho más solvente. Comprar letras del Tesoro español no deja de ser tener euros y compénsame un poquito a la inflación. En Estados Unidos podemos ver inflaciones de un 11% perfectamente y Warren Buffett está pidiendo que le compensen un 4,92%. Ojo, que es un porcentaje magnífico para unos instrumentos de deuda a corto plazo. Pero nos debería haber preocupado muchísimo más que literalmente se quede en dólares, porque esa es una señal inequívoca de que está esperando a una caída bestial para comprar. Como todo, los tiburones acuden cuando ven los números rojos. Los tiburones acuden a la sangre. Por ejemplo, si hubiese comprado bonos a largo plazo también, porque ahí es donde nos da la señal precisamente de que no espera que el mercado de renta variable dé muchas alegrías en el corto y medio plazo, por no decir que directamente se va al traste y habría que tener miras muy a largo plazo si alguien va a invertir comprando esas bajadas. Comprando en lo que considere que más o menos pueden ser los puntos más bajos después de esas caídas en el mercado de renta variable. Lo que hacía, sin embargo, Warren Buffett era quedarse en dólares de momento en el corto plazo, lo que nos hace saber que lo que está haciendo el oráculo de Omaha simplemente es ver qué van a hacer los bancos centrales, si van a subir, bajar los tipos de interés, van a aumentar, reducir la masa monetaria en circulación, para conocer el comportamiento de los mercados y ahí decantarse a si sigue comprando valores, si reduce valores en cartera, es decir, se está quedando tanteando a ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos y los bancos centrales. Si aumentan los tipos de interés y reducen la masa monetaria en circulación, por tanto, porque pedir préstamos sería más caro porque los tipos de interés se aumentan, la economía va a caer, Warren Buffett espera, se hacen las caídas y compra abajo. No os olvidéis que las crisis son momentos perfectos para comprar porque ofrecen, evidentemente me refiero después del estallido y la caída de esa crisis, porque ofrecen valores en el mercado de renta variable de acciones de empresas estupendas, pero a precios de descuentos que dan risa literalmente, de lo grandes que son. Y si reducen los tipos de interés y aumentan la masa monetaria en circulación, esperando alguna caída en el corto plazo porque el Banco Central da el mensaje de que planea fortalecer la economía, dar facilidades para que el dinero corra, demostrando que algo en la economía se ha roto, espera caídas en el corto plazo, pero luego a largo plazo se vienen tiempos en los que el mercado de renta variable aumenta, porque una manera perfecta de inyectar dinero en la economía es la compra de activos en el mercado financiero, por parte de gobiernos, por parte del Estado y, de ser necesario, del propio Banco Central, que actualmente vivimos en un mundo en el que el Banco Central se ha convertido en el financiador de primer recurso, a diferencia, por ejemplo, de los años 80 y 90, donde veíamos que el Estado y el Banco Central eran los financiadores de último recurso. Bueno, interesantísimo toda esta información que nos da Warren Buffett con sus inversiones. Este ha sido un análisis en profundidad de su cartera. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo. Y si quieren muchos más análisis en profundidad de carteras de grandes inversores a nivel mundial, solo tienen que suscribirse aquí debajo y darle un me gusta a este vídeo. Nos vemos en la próxima.